buenos días a todos. Bueno, primero que nada el objetivo de este video es que aprendan un poco a manejar mejor lo que son las progresiones, tanto las aritméticas como las geométricas. Como podemos observar, este es el video de Matemática de Crece y Triunfa número 13, el número 1 de progresiones. Va a ser un video sumamente sencillo para que conozcan un poco más cómo se manejan las progresiones tanto aritméticas como las geométricas. En las métricas solamente veremos la fórmula principal. En cambio, en la aritmética vamos a manipular un poco la fórmula principal del término enésimo, la del término enésimo teniendo un término en el medio y la de la suma de los términos. Vamos a empezar por hallar el término que falta en una progresión aritmética. Entonces, en la progresión aritmética, el resultado de construir una sucesión, porque las progresiones son sucesiones. La diferencia entre una progresión y una sucesión es que la sucesión puede ser recurrente, que el término siguiente dependa del anterior y tiene una condición para construirse. Ahorita les voy a explicar un poco eso. Si, por ejemplo, yo les digo en esta progresión aritmética, hallar el término que falta, ¿cómo distinguimos que es aritmética? Bueno, porque se supone que entre el 5 y el 15 hay un término que es el 10, que se obtiene sumándole 5 al 5. ¿Ven? Aquí estoy sumándole 5 al 5 y obtengo el 10. Es una tendencia, eso se llama tendencia. Lo que siguen los términos. Del 10 al 15 se suman 5, ¿ven? Tendencia. ¿Esa tendencia qué será? Lo que se suma siempre, ¿ven? Más 5 otra vez. Y luego más 5. Eso se llama razón. Entonces yo ya sé que en esa progresión aritmética la razón es igual a 5. Entonces el primer término es como en una caja que está aquí. Sería A sub 1, ¿ven? Siempre empieza por A sub 1, no por A sub 0. A sub 1 es igual a 5. Si a ese le sumo 5, obtengo A sub 2. ¿Quién es A sub 2? A sub 2 es el 10, ¿ven? Y así voy. Hasta que sigo sumando y llego al A sub n, que es el último término, ¿ven? Que no sé cuál es. Vamos a suponer que yo diga que es de 30 términos. Bueno, al yo sumarle 30 veces 5 al 5 es como que sumar a 150, ¿ven? Entonces, más el 5 que es el primer término, son 155. Pero ¿qué pasa? Como me están diciendo el término 30, vamos a emplear la fórmula para que comprenda mejor esto. No va a ser 155 sino 150, porque yo no voy a sumar 5 otra vez al 5. O sea, ya el 5 está, voy a sumar nada más 29 veces el 5. ¿Qué significa esto? Fíjense, yo les pedí el término 30, A sub 30. A sub 30 sería este, A sub 30. O sea, yo dije que tiene 30 términos. ¿Qué fue lo que yo hice? La fórmula a mí me dice, el término n es igual al primer término más la razón multiplicada por ¿quién? Por el último término, que en este caso sería 30 menos 1, ¿ven? Menos el primero. Aquí iría un 30, n que es 30, ¿ven? Y aquí va el 1. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que esto se comprenda mucho mejor. Esto se comprende bien es haciendo bastantes ejercicios. Vamos a hacer el número 2. Ya sabemos que en la primera la respuesta es el 10. Vamos con el segundo. Entonces, aquí tenemos menos 5. Luego no sabemos. Luego tenemos el menos 13. Mejor dicho, el menos 13. Luego no sabemos. Y luego tenemos el menos 29. Entonces, del menos 5 al menos 13, ¿qué distancia hay? Hay menos 8, ¿verdad? Esa sería la razón. Se supone que entre esos términos también deberíamos sumar el menos 8. Aquí daría menos 21, ¿ven? Volvemos a sumar el menos 8 y daría menos 29. Entonces, esta es la razón. Vamos a comprobarlo para que vean. Vamos a aplicar la fórmula para que comiencen a comprender mejor cómo es esta fórmula. Fíjense, con el término enésimo. Dice así. Aquí yo tengo el término 4, si no damos cuenta. Hay que ser igual el término 4 según la fórmula. Al primer término, ¿quién es el primer término? El menos 5. ¿Ven? Más la razón. ¿Quién es la razón? Observen bien, la razón quedamos en que era menos 8, ¿no? Porque es una progresión aritmética, estamos sumando. Entonces aquí iría la razón multiplicando a quién. Estamos hablando del primer término hasta el cuarto. Sería la posición número 4 menos la primera, ¿ven? Eso quiere decir que de la primera a la cuarta voy a ir 1, 2 y 3 espacios, ¿ven? 3 espacios. 3 veces sumo el menos 8. Más claro que el agua no puede haber quedado. Repito de nuevo por si acaso. Primer término menos 5. El último, en este caso,
el 29, porque yo no he seguido la progresión. Yo me quedé en el menos 29. El 4 es el 29, es decir, el término 4. Entonces, a sub 4 es igual al término 1 más la razón por 4 menos 1. Aquí van n menos 1, que son las posiciones. O sea, aquí no va el a sub n, sino el n. N, ojo. Posición. Posición, ojo, no va el término, sino la posición. Entonces, 3 por 8 es 24. Yo sumarle menos 24 al 5, es como que el 5 le sumara menos 8 y menos 8. Obtuve menos 29. Espero que con eso les haya quedado un poquito más claro lo que es una progresión aritmética. La última tiene un pequeño detalle. La última no es una progresión aritmética. Porque hay fracciones y resulta ser que aparentemente pareciera que si fuera aritmética, pero vamos a analizar un poquito. 12 entre alguien o menos alguien me va a dar un número que está aquí. Menos alguien me va a dar un número que está aquí. Si fuera así, 12 menos alguien, para que me diera este número, y ese número menos alguien me diera 3, debería ser la mitad entre ellos dos, ¿ven? Entonces la mitad entre 13 y 12, aquí está el 12, aquí está el 3. Vamos a suponer que yo restara, por decir 4. Aquí me va a dar un 8. Si sumo 4, aquí me va a dar un 7. Ven, no hay mitad. Sería un 7,5. Pero eso no va a dar exacto. Entonces aquí vamos a aplicar geométrica para ver si sale más rápido. Porque a veces pasa eso en este tipo de ejercicios. A veces en los exámenes de admisión nos van a decir, vamos a dividir 12 entre alguien y ese alguien entre 2 para que me dé 3. A lo mejor así funciona, ¿ven? Aparentemente sí. Pareciera que la razón fuera un medio. Es un medio pero multiplicándose, ¿ven? Entonces el 3 por un medio me va a dar el que sigue, que son 3 medios. Ahí está, ¿ves? 3 medios. Si ese 3 medios lo multiplico por un medio, que viene siendo la razón, me daría 3 cuartos. Y bingo, sí se cumple. Una progresión geométrica en donde la razón es un medio. ¿Qué fue lo que yo hice? Usé la lógica. La lógica no es quedarse parado viendo el ejercicio. La lógica es insistir, es dar lo mejor, es pensar. Es decir, bueno, si por aritmética no me está saliendo el ejercicio, porque yo sé que 6 está entre 12 y 3, porque resulta ser que 7,5 es la verdadera mitad entre 12 y 3. Entonces aplico geométrica. Multiplico por un número que me va a ir reduciendo el 12 hasta llegar al 3, y que luego me va a ir reduciendo el 3 hasta llegar al 3 cuartos. Porque fíjense que 3 cuartos es menor que 3 medios. Entonces es una progresión geométrica. Ahorita les voy a explicar un poquito la progresión geométrica. Vamos a seguir con el ejercicio que está aquí abajo. Voy a proceder a borrar estos para tener más espacio. Espero que el video les esté funcionando. En una progresión aritmética, el primer término es menos 7 medios. Entonces ponemos aquí menos 7 medios. ¿Quién es la razón? 2, negativo. Hallar el quinto término. Póngale pausa al video y traten de hacerlo ustedes. Pausa. Bueno, muy bien, se supone que intentaron hacerlo, o por lo menos se acercaron, pues. Hagamos algo. Tiene el término quinto. El término quinto, según la fórmula, sería el primero, ¿ven? ¿Qué tal? El primero, que lo vamos a sustituir de una vez. ¿Quién sería? Menos 7 medios. Más la razón. ¿Y quién es la razón? Menos 2. Por n menos 1. ¿Quién es n? En este caso 5. 5 menos 1 es 4. Me queda menos 8. Menos 8, menos 7 medios, ¿ven? Entonces 2 por 8, 16 menos 7 es menos 23. Esa es la respuesta. Ustedes pueden comprobarla y pueden construirla. Vamos a hacer un ejercicio ubicando un término que está en el medio. En una progresión aritmética, el tercer término vamos a suponer que es el... Vamos a poner el 10. Vamos a poner la razón como 6. Allá el término octavo, por poner un ejemplo. Sí, entonces fíjense. Ya sabemos que el tercer término es 10. El segundo y el primero no los tengo. Yo sé que el cuarto sería 16 porque voy sumando, ¿ven? El quinto sería 16 más 6, sería 22. Y el sexto, y así vamos. Entonces, el octavo, lo que quiero es enseñarles cómo usar la fórmula. Vamos a usar esta. El octavo término sería
el tercer término más la razón de 8 menos 3. Aquí estamos restando un número de posiciones. Antes empezamos por el 1 y llegamos al n. Ahora estamos empezando en un término m. ¿Ven la diferencia? Ahora estamos en esta distancia. Estamos en un término 3, 8 menos 3, porque es número de posiciones que vamos a sumar la razón. La pregunta es, ¿quién es el término 8? Pues el término 3 es 10, más la razón que es 6, multiplicada por 8 menos 3, que será 5. 6 por 5, 30, más 10 son 40. Entonces el término 8 es 40. Listo el ejercicio. Ahora vamos con suma de términos. La suma de términos es un poquito delicada, hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer un ejercicio de suma. Vamos a suponer que yo quiera sumar los números del 1 al 10. O 1 más 3 más 4 más 5 más 6. Sumé los 6 primeros números, ¿ven? 1 y 2, 3 y 3, 6 y 4, 10 y 5, 15 y 6, 21. Ok. Fíjense como con la fórmula. La suma de términos me va a dar. ¿Quién es el primer término? El 1. ¿Quién es el último? El 6. ¿Cuántos términos son? Son 6 términos. Entre 2, ¿ven? Primer término más el último por el número de términos entre 2. Si no comprendieron, vean de nuevo la fórmula y sustituyan. 6 entre 2 es 3. Y 3 por 7 son 21. ¿Ven? Con eso me da. Vamos a proceder a hacer otro. Este dice así. Vamos a ponerle uno creado. Hallar la suma de los primeros 100 números pares. Hagan eso ustedes. Pausa el video por favor y traten de resolverlo. Ok, vamos a hacerlo. Dice, ahí la suma de los primeros números pares. Entonces, el primer número par sería el 2. ¿Quién sería el último? Sabemos que cuando comenzamos contando de 2 en 2 será 2, 4, 6, 8. ¿Cuál sería el último? Sería 2 por 100, porque son 100 números pares. El último sería el 200, ¿ven? Si estuviéramos hablando de los primeros 100 impares, el último sería el 199. Esos son los impares, ¿ven? Pero estamos hablando de los pares. El último sería el 200. Multipliqué por 100 porque de 2 en 2 estoy contando. Si fuera de 3 en 3, sería 3 por 100. Entonces, a sub n será 200. ¿Y quién es n? N es 100 porque estamos hablando de 100 números. Es como que suma las 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta llegar al 200. Entonces la suma de los primeros números pares sería el primer par más el último par por 100 números pares que hay entre 2. 100 entre 2 ya sabemos que son 50. 50 multiplicado por 202. 202 por 50. Entonces 202 por 50 me va a dar 50 por 2 son 100. 50 por 200, coloco mi 1, coloco mis dos ceros del... mi 0 del 10, mis dos ceros aquí, mi 0 aquí. ¿Ven? Y eso le sumo el 100. Repito, miren este truco, 200 por 50. 5 por 2 es 10. Y aquí hay 3 ceros más, ¿ven? Eso es todo. El resultado va a ser un 10 y un 100. Ese es mi resultado. Esa es la suma de los 100 números pares. De los primeros 100 pares. Sigamos. El video está un poco largo, pero lo importante es que ustedes comprendan lo que estamos haciendo. Vamos a hacer este. Dice así. En una progresión aritmética, no se lee bien, vamos a copiarlo mejor. En una progresión aritmética, el último término vale 39, comienza por 9 y la razón es 3. Entonces, el último término vale 39. ¿Eso qué significa? Que a sub n es igual a 39. Después me están diciendo que comienza por 9 y la razón es 3. A sub 1 es 9. La razón es 3. Hallar número de términos. Bueno, para hallar número de términos, hacemos un simple despeje. ¿Dónde está el número de términos? Aquí. Entonces, a sub n, a sub 1 lo pasamos restando, ¿ven?
es igual a ¿quién? Me queda R, N menos 1. Entonces, para hacer despeje, practiquen. Vean el video de despeje. Mat 6 de despejes. R pasa dividiendo, sería N menos A1 entre R, y el menos 1 pasa sumando, ¿ven? Y me da N. N es igual, ¿quién es A sub N? 39. ¿Quién es A sub 1? 9. ¿Quién es la razón? 3. Si no están comprendiendo, por favor repitan el video porque este ejercicio es únicamente sustituir en fórmula. 39 menos 9 es 30, entre 3 es 10, más 1, 11. Son 11 términos, ¿ven? O sea que este es el término 11. A sub 11 es igual a 39, que es el último, ¿ven? Ustedes lo pueden construir sumándole 3 al 9, 12, 15 y así van. Sigamos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a trabajar un poquito este que está aquí. En una progresión el valor del doceavo término será menos un octavo, menos un cuarto, menos un medio. Menos un octavo. Veamos bien porque los signos juegan un papel fundamental aquí. Ok. Me están pidiendo doceavo término. Voy a poner aquí entre paréntesis, esto es una progresión geométrica. Las posibles respuestas son estas, 128, 5, 6. Lo vamos a hacer sin la respuesta. Es un ejercicio de práctica. Ok. ¿Por qué es una progresión geométrica? Fíjense el cambio de signo, ¿ven? Cuando hay un cambio de signo intercalado es una progresión geométrica. Observen bien, si yo multiplicara por un número negativo, por ejemplo el menos 1, yo multiplico 1 por menos 1 me va a dar menos 1. Si el menos 1 lo multiplico por el menos 1 me va a dar 1. ¿Lo están viendo? Entonces, ahí está pasando algo. Hay que buscar una razón, que lo más probable sea un número negativo, que es lo que puede manipular todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo ya sé que el primer término es el menos 1 octavo, y yo ya sé que el segundo es el 1 cuarto. Entonces, ¿cómo hallamos la razón? Yo sé que A2 es igual a A1 por la razón, ¿no? Entonces simplemente despejo la razón. Voy a hacer una división del segundo término entre el primero. Sería 1 cuarto entre menos 1 octavo, ¿eh? Es una división. El 8 pasa para arriba y queda dividido entre 4. Me quedaría menos 8 sobre 4 y eso es menos 2. Para los que están viendo el video, imagino que dicen, no comprendí absolutamente nada. Bueno, vamos de nuevo al principio. Primer término menos 1 octavo, segundo término 1 cuarto. Entonces, el despejar la razón es simplemente dividir el segundo entre el primero. ¿Ven? Porque si se supone que el segundo lo obtengo multiplicando el primero por la razón, esto es por la razón, porque es geométrica, ¿ven? Entonces yo ya sé que la razón es menos 2. Entonces el término 12, yo puedo ir multiplicando uno por uno y obtengo. El término 12 es igual al término 1 por la razón, que sería menos 2 elevada a la ¿qué? A la 12 menos 1. Porque estamos hablando del término 12, ¿ven? Elevada, ¿sí? Sería 11. Entonces esto es, les voy a enseñar una técnica para hacer esto. Este negativo sale del 11 sale negativo, por negativo queda positivo. Como el exponente es impar, el negativo sale negativo. Multiplicando un negativo queda positivo. Quedaría 2 a la 11, ¿lo ven? Y abajo tengo un 2 a la 3. 2 a la 3, ¿quién es 2? El 8. 11 menos 3 es 8, me queda 2 a la 8. 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256 positivo. Si ustedes siguen, le van a obtener aquí el 256, ¿ven? Que es el término número 12. Bueno, espero que les haya servido bastante este video. Sigan practicando, tomen esos problemarios y pónganse a resolverlos. Cualquier cosa, contáctenme y yo les voy a ayudar si necesitan apoyo.